¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a esta su clase de historia para el grupo segundo A de Colegio de Occidente en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y vamos a estar trabajando con el tema de los indígenas en el México actual. El tema es, pues, lógicamente, los indígenas en México y vamos a iniciar con este tema. Hay que valorar la presencia de los elementos de la tradición indígena en la cultura nacional. Hay que reconocer la ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional y también algunos rasgos de las lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas y de la estructura social indígena. Fíjense bien, vamos a leer estas preguntas y ya que leamos estas preguntas, vamos a hacer un análisis bien suave de lo que nosotros conocemos de los pueblos indígenas para poder elaborar un dibujo sobre esto. Las preguntas son: ¿qué pueblos indígenas conoces y dónde se localizan? Aquí podemos ver cerca de nosotros a los Cucapá, que están aquí camino al Golfo, ¿no? Tienen su nación Cucapá ahí. ¿Cuáles son algunas de las fiestas, comida, vestimenta, tradiciones y costumbres que conoces? A lo mejor en sus viajes con su familia han conocido algunas fiestas de los indígenas, como la danza del venado, la danza de los viejitos, la guelaguetza, muchas cosas que se pueden conocer. ¿Cuántas lenguas indígenas conoces? Fíjense, en México habitan 62 pueblos indígenas y se hablan muchas lenguas indígenas. Aquí en esta parte les voy a dejar un video bien padre sobre las variantes lingüísticas de los pueblos indígenas en el territorio mexicano. Entonces está muy padre ese video, son 384 variantes lingüísticas. Bueno, les dejo ese video ahí para ver cuáles son las lenguas indígenas que conoces. ¿Por qué es importante conocer a los pueblos indígenas? Fíjense bien, muchachos. Desde hace varios años se está festejando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto es para que nosotros vayamos conociendo cuáles son los pueblos indígenas que hay, ¿no? Nosotros podemos ver en la calle muchas veces, o podemos ver en diferentes lugares, a personas que traen su vestimenta todavía de sus pueblos indígenas. Entonces es muy importante reconocerlos y saber por qué usan esa vestimenta con orgullo. Aquí podemos ver cómo ya en esta ocasión hay una manifestación, una especie de desfile en donde ellos lucen sus trajes tradicionales. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tenemos nosotros acerca de los pueblos indígenas. Lo que tenemos que hacer es hacer ese dibujo y en ese dibujo puedes agarrar cualquiera de estas áreas de las preguntas que tú tienes. Lo puedes hacer sobre alguna de las tradiciones, de las fiestas, de las lenguas, palabras de las lenguas indígenas, porque es importante conocerlo. Cualquier cosa que tú encuentres y que se te haga importante sobre las comunidades indígenas en México, lo vas a plasmar en ese dibujo. Te voy a dejar un documento de Google Dibujos en el que puedes trabajar ese dibujo, o si tú quieres hacerlo en tu cuaderno, tomarle una foto y subirlo ahí, adelante. Si lo quieres hacer en otra cosa, en otra parte, en otra plataforma como Paint, adelante. Aquí el archivo que te estoy dejando yo es una opción porque en ese archivo yo te puedo ir ayudando porque voy a tener acceso a ese archivo. Ya saben cómo reviso los elementos: 30%, el dibujo 50% y que tenga colores, muy importante, va a tener un 20% más del dibujo. Bueno, muchachos, entonces